Exacto. Vamos a iniciar. Si alguien más se une en los siguientes minutos, pues perfecto. Recuerden que les agradezco si mantienen el micrófono cortado o en silencio mientras no estén participando. Sin embargo, los insto a participar en todo lo que quieran comentar. Hola Laura, buenas noches, bienvenido. Carlos Cárdenas, creo que es la única persona nueva que por ahora nos está acompañando. Le cuento que, bueno, aquí al lado mío está Carolina Ovares, que es presidenta de la asociación. Y como hemos dicho en la sesión anterior, las sesiones consisten ante todo en la lectura directa y en la discusión de la obra de Rosler, La ley es la ley. Les cuento también, para los que no saben, que hemos compartido la sesión anterior en nuestro canal de YouTube, así que si quieren pueden ir a visitarlo y ojalá suscribirse al canal y así recibir las notificaciones de nuestras publicaciones ahí también. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir antes de que iniciemos? No. No. Listo, entonces. Bueno. En la sesión anterior, y ustedes me corrigen, si no me equivoco, terminamos en la página número 18 del libro. ¿Sí? Estamos en la página 18. Obviamente, leamos ese párrafo que ahí nos quedamos debatiendo justamente en este párrafo sobre el asunto. Dice Rosler: obviamente, el positivismo jurídico contemporáneo no niega que a veces, precisamente cuando no es claro, hay que interpretar el derecho. Lo que sí rechaza es la necesidad de tener que hacerlo siempre. De ahí que, de modo similar a lo que hoy en día parece suceder con Perón y el peronismo, el problema no sea la interpretación del derecho en sí misma, sino el interpretativismo, ya que para este último debemos interpretar el derecho cada vez que deseamos aplicarlo. Por otro lado, el positivismo tampoco niega que a veces el razonamiento moral y político aparecen en el escenario jurídico, pero no lo hacen por derecho propio, sino por invitación legal. Huelga decir que, tal como veremos en los capítulos que siguen, el positivismo jurídico es conceptual y o normativo, pero jamás ideológico. Es decir, desde el punto de vista positivista, la autoridad del derecho reemplaza muchas de nuestras razones para actuar, pero no todas. El exceso de forma jurídica, autoritarismo, puede ser tan nocivo como su ausencia, anarquismo. Aquí tal vez un comentario podría ayudar. Al decir Rosler que el razonamiento moral y político puede ingresar en el derecho o en el razonamiento legal si es por invitación, parece sugerir o parece proponer o parece asumir lo que tradicionalmente o habitualmente se denomina una tesis de positivismo incluyente o soft positivismo, en acuerdo con la cual
la moral o el razonamiento moral puede formar parte del derecho, y en tal caso puede haber una conexión entre moral y derecho, si el derecho incluye una autorización para ello. Esto es lo que intuitivamente parece estar, o a primera vista, parece estar señalando Rosler. Aún así uno podría hacer una reinterpretación que enfatizara en el positivismo excluyente o hard positivismo. Francisco, ¿tenés una consulta? Adelante. Bueno, buenas noches. Yo sí tenía una duda con eso porque, digamos, me podría dar como un ejemplo concreto en el que se de ese caso, que, digamos, yo lo iba a preguntar la vez pasada, pero no habíamos llegado. Y no sé, yo lo leí y me pareció como muy extraño, Claro. porque, bueno, yo soy como, soy un neófito, pongámoslo así, en la cuestión del derecho, no he terminado la carrera, ¿verdad? Y no he visto como un ejemplo concreto donde aplique eso. ¿Me explico? Claro, en realidad no es tan rebuscado, Francisco. Los que proponen que la mejor forma de entender el derecho es mediante la tesis del positivismo incluyente, ponen habitualmente como ejemplo cláusulas como las de tratos crueles e inhumanos, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, o aquellas cláusulas que dicen que todo está permitido mientras esté dentro de los márgenes de la moral pública, y en esos casos, dice, podría pensarse, el propio derecho invita al razonamiento moral a participar en lo jurídico, en lo jurídico. Como decía, esta es creo que esta es la interpretación a primera vista más sencilla, y esto ha hecho que se cree, o lo que parece es que esta es la posición más plausible para nuestros ordenamientos contemporáneos. Sin embargo, como recordamos de la ponencia de Claudina Orunesu, en realidad también el positivismo excluyente puede responder a esto señalando pues que en el momento o en el punto en que lo que aparentemente es razonamiento moral ingresa en el derecho, deja de ser razonamiento moral y empieza a ser razonamiento jurídico. Entonces, más o menos, ahí hay el ejemplo, ahí hay una aclaración que tal vez puede ser importante mantener. Y lo Muchas otro, gracias. con gusto, hombre. Buenas noches a los que se acaban de unir a la sesión. Jeffrey y Sebastián. Saludos, saludos. Aquí lo estoy escuchando. Por Excelente. ahora no puedo hablar mucho porque estoy aquí con mi hija que le voy a dar de comer, pero estoy escuchando todo. Perfecto, Sebastián. Perfecto. La otra aclaración que les quería hacer era con respecto a los términos conceptual, a los predicados o a los adjetivos conceptual, normativo e ideológico que Roller agrega aquí. Los agrega, digamos, dándoles el sentido aproximado que a él le interesan. Típicamente se considera que el positivismo conceptual es una tesis sobre el concepto de derecho únicamente, o sea, sobre las propiedades que han de atribuirse al concepto de derecho, concepto que es clasificatorio y mediante cuyo uso podemos distinguir aquello que es derecho y aquello que no es derecho. El positivismo conceptual, como una tesis conceptual, defiende tradicionalmente dos características esenciales del derecho: la famosa tesis de las fuentes y la famosa tesis de la separación. La tesis de las fuentes señala que todo derecho es un producto humano, un producto humano,
y todo derecho es distinto de la moral. Como dijimos ahora, en los tiempos recientes esto a su vez se divide entre incluyentes y excluyentes. Incluyentes que dicen que no necesariamente es distinto de la moral si el derecho mismo invita a la moral a participar. Excluyente dice que sí, siempre hay una separación conceptual estricta. Normativo es la tesis es el término agregado creo que por Waldron, o por lo menos yo ahí es de Waldron, de quien conozco el adjetivo. Es una tesis un poco, tal vez menos precisa, en acuerdo con la cual presumiblemente mantener con la distinción conceptual entre derecho y moral es políticamente importante. Finalmente, el término ideológico fue agregado hasta donde sé, o fue ideado hasta donde sé, por Norberto Bobbio, el famoso e importante teórico de la política y filósofo del derecho, para denominar a todas las concepciones, sean asumidas por los juristas o sean teóricas, que supone que el derecho debe ser aplicado siempre solo porque es el derecho. Y ahora, esto parece muy semejante a lo que a primera vista está planteando Rossler, y por eso es que un punto importante será distinguir o ver cómo se puede distinguir entre lo que él está planteando, Rossler, y el positivismo ideológico tal y como es habitualmente considerado. No sé si hay algún comentario hasta esta altura. Alejandro, sí. ¿Me ¿Sí? escucha? ¿Me escuchan bien? El positivismo ideológico es otra forma de decir que las razones, o sea, que el derecho da razones para la acción inderrotables. Podría ser, sí. Podría ser que son exactos, sí. O no sé si exacto, pero sí, a mí me parece que sí. Lo que aquí Rossler está diciendo es que el derecho da razones para la acción, pero son derrotables. Eso, Exacto. técnicamente, dentro de la jerga filosófica, se le llama a esa, hasta donde sé, que yo no soy experto en este punto, hasta donde sé se le llama a eso razones pro tanto. Razones que son genuinas razones para la acción, pero que podrían ser sustituidas por otras razones. Se distinguen de las razones, por ejemplo, de las llamadas razones prima facie, que son aparentes razones para la acción, pero que cuando se enfrentan con unas genuinas razones, descubrimos que no eran razones del todo. Las razones pro tanto sí son razones para la acción, pero pueden ser derrotadas. Hay otras razones que pueden ganarles. Esto es, en efecto, lo que está señalando Rossler. Es una interpretación interesante la que está haciendo Ana, porque evidentemente no es no es la forma en como Bobbio tradicionalmente la presentaba, pero Ana está infiriendo algunas implicaciones interesantes a partir del uso de las categorías o de los conceptos de razón para la acción. Sí. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. No ha entrado todavía. Bueno. Buenas noches, Esteban. No sé si entonces hay algún otro comentario. ¿No? Muy bien. Seguimos entonces. Dicho sea de paso, los enemigos del positivismo suelen asociarlo con el nazismo, a pesar de que el nazismo detestaba el derecho y a los juristas. Una de las primeras víctimas del nazismo fue precisamente el legalismo. La suprema guía de los tribunales y de cualquier acción estatal
ya no era la ley promulgada según la Constitución, sino la voluntad expresa del Führer, formalmente incondicionada y exenta de cualquier atadura. El Estado, entonces, quedó rebajado a siervo de la ideología, a esclavo de un dictador todopoderoso. De ahí que sí, la ley es la ley, es el eslogan positivista, el del nazismo es el Führer es el Führer. Cita aquí a Bernd Reuters en la obra El Derecho Degenerado, cuya consulta recomiendo. Ahí Bernd Reuters llama la atención de cómo hace una investigación sociohistórica de las ideas efectivamente defendidas por los juristas nazis, por los grandes juristas nazis. Bueno, aquí lo tengo. Gracias, Carito, que me lo pasó. Es el... Alejandro. Sí. Creo que en esa misma línea también anda Juan Antonio García Amado. Su forma de argumentar me suena muy, muy cercana. De hecho, García Amado traduce este libro. Bueno, no ando perdido entonces. Sí, el libro se llama, el título completo es Derecho Degenerado, Teoría Jurídica y Juristas de Cámara en el Tercer Reich. Ahí él llama la atención sobre cuáles eran las ideas efectivamente defendidas por los juristas, grandes juristas nazis. Sí. Hace notar Reuters que no pueden estar más lejos del positivismo, ¿verdad? Y de cualquier forma. Más bien es una forma de un naturalismo, más bien. Exacto. Más bien. Pero tenía sus propias estrategias. Es importante tal vez llamar en este punto la atención. No suena a un naturalismo tradicional. Pero bueno. No, claramente que no era atomista, claro que eso estamos de acuerdo, ni por cerca. Exacto. Pero en el fondo había un razonamiento subyacente similarísimo al del naturalismo en general, ese que hay un más allá de las normas que participan de un sistema jurídico. Y ya ese más allá, ya, si no es yo naturalista, ya está coqueteando con el yo naturalismo. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Aconsejo, en fin, su consulta. Bueno, Juan Antonio García Amado dice directamente que era yo naturalista. Rosler parece que lo matiza de una forma un poco menos radical. Claro, porque veremos que en el primer capítulo, en realidad, que Rosler tiene su propio... bueno, Rosler, como les dije en la sesión anterior, se doctoró, hasta donde entiendo, bajo la tutoría de John Finnis, que es el principal naturalista vivo actualmente. Entonces Rosler tiene su propia concepción naturalista, o su propia concepción sobre lo que el naturalismo más sensato dice. Lo que pasa es que habrá que discutir si el naturalismo más sensato es el naturalismo más extendido, pero ese es otro tema, ¿verdad? Buenas noches, Federico, también, que se acaba de... Buenas. Dime. Y Sebastián. Saludos, Federico. Pero como que frecuente estoy viendo esas asesorías de tesis, ¿no? Medio raras, porque tengo entendido también que el profesor de Costa Rica, don Pedro Aba, su director de tesis fue nada más y nada menos que Michel Villey. ¿Podría haber una posición más antagónica que la de Sí, Michel Villey? Aba tuvo como directora a Michel Villey, es cierto. Me recordó esa combinación. Claro, pero en una entrevista fue un poco decepcionante, en mi opinión. Aba dice que en realidad nunca mantuvo ninguna conversación filosóficamente importante con Villey, lo cual que Villey le dejó de escribir de lo que quería, no lo molestó mucho y que ya está. Pues me resulta un poco decepcionante porque me hubiera gustado que tuvieran un intercambio filosóficamente interesante, obviamente. Entonces, para los que entraron, estamos en la página 19 de la introducción. Exacto, hemos avanzado media página desde el otro día. Bueno, sigo avanzando un poco más.
Dice, una ironía de la actual prevalencia del sentimiento antipositivista es que originariamente su hegemonía es en gran medida el resultado de la prédica de algunas facultades de derecho más que de una descripción acertada de la realidad. Muchos abogados asistían a los seminarios de filosofía del derecho con la esperanza de entender mejor qué es el derecho y por lo tanto qué es lo que ellos mismos hacían en cuanto participantes de una práctica social. En realidad, el éxito de un seminario de filosofía del derecho depende de que describa y explique el derecho de modo más fidedigno posible. Del modo más fidedigno posible. Yo diría, el éxito de un seminario de filosofía del derecho debería depender de eso. Sin embargo, una filosofía del derecho interpretativista como la de Dworkin, inspirada en la práctica del common law, terminó influyendo en el comportamiento de quienes participan en otros sistemas jurídicos, a pesar de que sus pretensiones no solo son descriptivas, sino que evidentemente corresponden a un sistema jurídico diferente. En otras palabras, la filosofía del derecho interpretativista terminó siendo una profecía autocumplida, aunque de una religión foránea. Hoy en día, el interpretativismo se corresponde con lo que hacen los participantes de un sistema jurídico continental, pero no porque explique mejor qué es el derecho, sino porque ha influido en el comportamiento de dichos agentes. Los cinéfilos recordarán aquella escena de la película Nixon, de Oliver Stone, en la que el presidente Nixon, encarnado por Anthony Hopkins, se detiene ante el retrato de John F. Kennedy en la Casa Blanca y dice: cuando te ven a vos, ven lo que quieren ser. Cuando me ven a mí, ven lo que son. Cuando yo estudiaba Derecho, el positivismo era Nixon y el interpretativismo era Kennedy. Hoy en día la situación es al revés. El que refleja en gran medida la práctica jurídica es el interpretativismo, mientras que el positivismo se ha transformado en un programa y por momentos en una utopía, muy probablemente la causa de Catón. La causa victoriosa complació a los dioses, mas la vencida a Catón, dice Lucano en Farsalia. En rigor de verdad, tal como veremos en el cuarto capítulo, a pesar de que, como suele presentarse, el interpretativismo no es una alternativa genuina al positivismo o al iusnaturalismo, ya que en el fondo oscila entre el iusnaturalismo ingenuo y el positivismo encubierto, y un positivismo encubierto. En efecto, si bien el interpretativismo gira alrededor de la noción de la respuesta correcta, se empecina en defender la idea de autoridad institucional, al menos la de los jueces. Tal vez el sayo que mejor le quepa sea entonces el de positivismo judicial. En cuanto al iusnaturalismo, dado que cronológicamente se trata del primer gran discurso sobre filosofía del derecho, se ha ganado un lugar en esta discusión por mérito propio y es mucho menos ingenuo de lo que parece. Por este motivo comenzaremos con él, capítulo primero, luego pasaremos al positivismo, capítulos 2 y 3, y finalmente nos concentraremos en el interpretativismo, capítulo 4. Para aquellos que se unieron hace poco, que creo que fue José David, estamos en la página 20. Por razones bastante personales, varios de los personajes centrales de la trama de este libro giran alrededor de Oxford, que es donde estudió Rosner. H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, Joseph Raz, John Finnis, Andrei Marmor e incluso el mismísimo Thomas Hobbes. Por supuesto, ellos no agotan en absoluto la discusión sobre la filosofía del derecho. Así y todo, me parece que un estudio basado fundamentalmente en estos autores puede ofrecer un panorama bastante representativo del debate actual, al menos para comenzar a hablar del tema. Limitarse a los autores oxonienses, además, permite que hagamos foco en la discusión conceptual. Este recorte es deliberadamente asimétrico. Los retratos del iusnaturalismo y del interpretativismo
giran cada uno alrededor de un solo autor. Finis en el primer caso, Dworkin en el segundo, debido a que son los que ofrecen la mejor versión del naturalismo y del interpretativismo respectivamente. Rossler me parece que en este aspecto se guía por la máxima de que aquello que hemos de criticar o aquella concepción que hemos de criticar, hemos de presentarla de la forma más potente racionalmente, o hemos de presentar la versión racionalmente más potente y no un muñeco de paja. En cambio, el análisis del positivismo en los capítulos 2 y 3 le debe mucho a varios autores, Hart, Ras, Marmol, aunque es bastante más expresionista de lo que parece. En todo caso, espero que al finalizar el libro quede claro que el positivismo es mucho más que una reflexión sobre los sistemas normativos. Este punto, no sé qué piensa Federico y Laura, pero yo personalmente siento que alude a la forma de hacer filosofía del derecho de los positivistas más normativistas como Eugenio Uligin, y en especial que Uligin insiste en que, en que la filosofía del derecho ha de tratar únicamente de las relaciones necesarias, que son las relaciones entre los conceptos, y por ende ha de ser una filosofía de reconstrucción conceptual ante todo. Rossler, como veremos a continuación, no defiende esa forma de hacer filosofía. No sé si alguno quiere comentar algo sobre este punto o sobre cualquier otro punto. Sí, a mí me gustaría comentar que no sé qué impresión tenés vos, Alejandro, pero de participar en el seminario, da la sensación de que el antiguo o el conocido o el representativo positivismo conceptual o metodológico está en vías de extinción. Ya ni los propios positivistas están sosteniendo eso. Supongo que es justamente por el problema de la normatividad del derecho. Pero es una cuestión interesante porque por un lado es una posición muy cómoda, pero que parece resolver o no resuelve algunos problemas centrales, sobre todo la teoría de la adjudicación. El positivismo metodológico se desentiende de ese punto y prácticamente le deja el camino librado a Dworkin o a Alexi o ¿Cómo? O a quien quiera hablar de eso, sí. O a quien quiera, o al realismo jurídico, etc. No es un asunto propio de ellos. Y el positivismo normativo, tal como lo entiende Rossler o Waldron, parece justamente discutir en el ámbito de la teoría de la adjudicación. Más que en el... Bueno, y presupone lo conceptual, pero no se queda ahí, sí. Pero pareciera una tendencia, no solo de Rossler, diría una tendencia generalizada. No sé cuál es la opinión de... Sí, bueno, primero, tenés mucha razón en decir que el positivismo normativo de Waldron, por ejemplo, supone una concepción conceptual, no puede no hacerlo, una teoría conceptual, una tesis conceptual sobre lo que es derecho, pero no está el mismo Waldron especialmente interesado en desarrollar una teoría conceptual sobre el derecho, sino que se dedica mucho más a la teoría de la adjudicación del derecho. Y esto se contrapone a la posición o a la forma de hacer filosofía que pongo como representantes canónicos a Alchurrón y Uligin, ¿verdad? Dedicada a la reconstrucción de los sistemas normativos y a la reconstrucción conceptual específicamente de los sistemas normativos. Y no sé si se contrapone o se diferencia, ¿verdad? No hay una contraposición necesaria entre ambas formas entre estos conceptos. Lo que sucede, y aquí es donde ya
ya acercándome a lo que llamaba la atención Federico, es que me parece que los propios filósofos que se dedican a este tipo de reconstrucciones conceptuales, los propios filósofos positivistas, metodológicamente han recortado el ámbito de lo filosóficamente viable, y entonces ya no se han librado de ocuparse de cuestiones de adjudicación. Esto es cómodo en algún sentido, pero sociológicamente ha tenido el efecto de que se ha reducido enormemente la cantidad de pensadores dedicados que aceptan el positivismo. También creo que por el hecho de que se confunde el hecho de teorizar sobre sistemas normativos con el hecho de asumir una tesis positivista. No sé si hacia eso estabas apuntando, Federico. Perdón, no te seguí en la última parte. ¿Podrías repetirla? Sí, me parece que en efecto se han metodológicamente muchos positivistas han asumido que solo han de dedicarse a la reconstrucción conceptual de sistemas normativos. Esto ha recortado muchísimo el ámbito de investigación, ¿verdad? Dejándole abierto todos los otros problemas a concepciones no positivistas, básicamente. Sí. Sí, estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo. No tengo, supongo que el libro lo va a resolver, no tengo del todo clara si es una diferencia de clase o de grado entre lo que antes se conocía como positivismo ético y el positivismo normativo. Entiendo alguna diferencia, pero no sé si es una diferencia tan grande como a veces se supone. Yo tampoco. En principio yo los he estado más o menos utilizando como sinónimos, pero entiendo que hay gente que los distingue, no sé cómo. Sí, es algo justamente que cuando empecé a leer la introducción pensé que me gustaría preguntarle a Rosler. Bien. Queremos poder hacerlo en alguna oportunidad. Exacto. Bien, terminemos el último párrafo. Por último, es muy probable que las consideraciones siguientes no sean tan novedosas para un positivista de antaño, si se me permite la redundancia, pero pueden llegar a ser innovadoras para los demás lectores. Este libro no solo ofrece un breve panorama de la filosofía contemporánea del derecho, sino que también puede contribuir a que la población en general tome conciencia del peligro que entraña para el ecosistema jurídico y político la extinción del positivismo. Vean, ahí está directamente el positivismo lo normativo del positivismo de Rosler. Hay un peligro político de que desaparezca el positivismo. Es decir, de la idea de que la ley es la ley y de que el derecho tiene autoridad para resolver desacuerdos morales y políticos. Y si el libro llega demasiado tarde, ojalá estimule a los científicos a recuperar el ADN del positivismo jurídico para que tal vez alguna ONG se encargue de clonarlo, probablemente en un parque positivista especialmente destinado a tal efecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Por cierto, antes de seguir, mis anteriores comentarios no deben entenderse como un desestímulo para investigar o hacer investigación conceptual sobre los sistemas normativos, ¿verdad? No es eso lo que he querido decir, porque a mí me interesa mucho y trabajo mucho en esos temas, sería totalmente ridículo. Además pensaba que no necesariamente es algo atado a los autores que se asumen como positivistas. Pensaba quizás el caso de Alexis. Alexis, desde el punto de vista metodológico, lo que más le preocupa es la reconstrucción racional, la reconstrucción conceptual. La teoría de los derechos fundamentales es eso, e incluso su teoría no positivista es lo que él cree que hay una conexión conceptual entre el derecho y la moral sobre la base de una teoría del lenguaje particular,
pero no lo está planteando en términos normativos, cosa que Dworkin sí es más explícito en ese sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y también puede hacerse mera reconstrucción de sistemas normativos sin ser positivista, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, es una contingencia sociológica, más que todo. Lo cual no quiere decir que no tenga efectos. Bien. Y un naturalismo. Una falta contra la naturaleza, para la razón muy absurdo. Shakespeare, Hamlet, acto primero, escena segunda. Grandes valores de ayer, de hoy y de siempre. En sentido estricto, la filosofía del derecho es un producto de fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Muy probablemente la primera obra de envergadura que lleva dicha expresión en su título sea Los principios de filosofía del derecho de Hegel. Sin embargo, los orígenes de la discusión sobre las cuestiones que hoy suele tratar la filosofía del derecho se remontan hasta los albores de la civilización occidental. En efecto, el iusnaturalismo es un muy serio candidato a ser considerado como la primera escuela de filosofía del derecho. No por nada, Antígona, de Sófocles, es una de las primeras cosas que se nos viene a la mente cuando hablamos de iusnaturalismo, a pesar de que es una tragedia antes que una obra de filosofía. Pero incluso si nos alejáramos de la genealogía para concentrarnos en la teoría en sí misma, el iusnaturalismo, en la medida en que se caracteriza por proponer la existencia de un vínculo estrecho entre el derecho y la moral, o si se quiere, por entender el derecho como una respuesta correcta acerca de lo que debemos hacer, podría servir también como un excelente punto de partida para aclarar qué es el derecho y qué relación guarda con la moral en general. Veamos por qué. Cuando su tío Creonte, que a la sazón gobernaba en Tebas, le preguntó por qué había transgredido el edicto que prohibía enterrar a su hermano Polínices, ya que este último se había alzado en armas contra su polis, Antígona le respondió: no fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Como se puede apreciar, el punto de Antígona no es muy diferente del nombre de aquel famoso programa de televisión de Silvio Soldán, Grandes Valores de Hoy y de Siempre, con la salvedad de que el programa de Soldán se dedicaba fundamentalmente al tango. Esto, por supuesto, escapa, quizás solo Laura y Federico lo entienden, para el resto escapa totalmente a nuestra cultura general. Es gracioso porque Silvio Soldán terminó siendo un personaje de la farándula, alguien bizarro, entonces es gracioso que aparezca en el contexto de un libro ese nombre. Ya veo. ¿Pero de qué trata el programa? El programa era sobre tango, entonces pasaban canciones clásicas de tango y justamente se llamaba Grandes Valores de Hoy y de Siempre. Eran clásicos del tango que se pasaban ahí. Y subía gente a cantar. Era un programa de tango, pero el conductor Silvio Soldán terminó siendo un personaje que salía en los programas de Chimento por escándalos. Excelente. Por eso es gracioso. Sí. Esto nuevamente puede que resulte un poco extraño para los costarricenses, pero en Argentina es una farándula muy grande, autóctona. Bueno, búsquenlo en Google. Excelente, excelente. Bueno, decíamos.
En muy pocas palabras, se suele creer que para ser ius naturalista hay que sostener al menos dos grandes tesis. A. Existen ciertos principios morales y B. Las leyes humanas que contravengan dichos principios o leyes naturales no son leyes en sentido estricto. Como se puede apreciar, la primera tesis, A, se refiere a algo, ciertos principios morales relativos al género humano por la condición de su propia esencia, cita Montaigne. Mientras que la segunda tesis, B, tiene en cuenta a alguien, ciertas leyes hechas por seres humanos. Según esta posición, entonces, para estar en presencia de un sistema jurídico, no es suficiente y a veces ni siquiera necesario que las instituciones humanas hayan tomado una decisión, sino que lo que interesa es que exista una respuesta moralmente correcta, con independencia de quienes la hayan identificado, a tal punto que la inmoralidad de la respuesta invalida su carácter legal. Y al revés, podemos decir que el derecho ya existía allá afuera, en la realidad, antes de ser declarado por institución alguna, y que por lo tanto está a la espera de ser descubierto alguna vez. De acuerdo con este retrato bastante popular del ius naturalismo, por lo tanto, existe un derecho natural, entendido como un sistema de normas jurídicas, obligatorias en todas partes y siempre, para todos los seres humanos en cuanto a seres racionales, habiendo o no conflicto con todas las leyes y órdenes positivas. Podemos pensar, por ejemplo, bueno, yo no soy experto, este es uno de esos casos, de esos casos en que la presencia de nuestro amigo Juan Diego Moya resulta imprescindible, pero voy a intentar decir algo histórico sin equivocarme demasiado. Podemos tomar el ejemplo característico de Locke, ¿verdad? Locke suponía que de forma lógicamente anterior a la existencia de órdenes civiles, existía un orden normativo de derecho natural. Dios establecía estas leyes sobre su creación, ante todo porque Locke defendía que poseemos aquello que hacemos, y entonces como Dios nos hizo, Dios nos posee, nos da leyes, y dentro de esas leyes buenas noches, José. Dentro de esas leyes decía, o esas leyes delimitan los derechos de las personas, que son los derechos prepositivos, son tres ante todo: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Pero son de tales características que si un orden positivo dispone medidas que los contravienen o ponen en peligro, en ipso facto, en ese instante, la persona se ve liberada de toda obligación jurídica para con esas normas. Y moral, dicho sea de paso. Y por ende puede resistirse. Está legitimada para resistirse, justificada para resistirse. Por supuesto, dice Locke, uno interpreta o conjetura, sería un término más adecuado, conjetura que un monarca que las leyes emitidas por un monarca violentan realmente nuestros derechos naturales.
puede suceder que nadie apoye esta conjetura y entonces lo más probable es que uno muera en la... supongo que para el tiempo de Locke los morían por decapitación. O sea, la pena de muerte era por decapitación. Pero bueno, Locke decía, tendrá su retribución en el más allá. Pero, y en cambio, pero por supuesto podía suceder que otros ciudadanos se enteraran igualmente y llegaran a la misma conclusión sobre la ley en cuestión, y eso habilita a una revolución propiamente, porque en el momento en que hace esto, el monarca, en el momento en que el monarca emite la ley que contraviene los derechos naturales, el monarca ha dejado de ser un soberano y se ha transformado en un tirano, por supuesto. Sebastián tenía la mano levantada, entonces adelante, Sebastián, puedes... No, solo puntualmente. Me parece que esa forma de razonar está en general en todos los autores contractualistas. Que de alguna manera, y que las teorías del contrato social en el fondo, por esta forma de plantear un cierto orden, ¿verdad? Que es el correcto o el verdadero, permiten, digamos, asentar creencias revolucionarias. Yo creo que incluso en el inicio del constitucionalismo iba en este sentido, ¿no? De plantear que existe un más allá de lo que dice el tirano y que conforme, como dijiste hace poco, hay un conjunto de ciudadanos suficientemente valerosos para alzarse contra ese tirano. Sí, por supuesto. Creo que está la base de las teorías contractuales en general. Lo que cambia es, digamos, el tipo de derecho que defiende cada uno. En el caso de Locke, pues la vida, la libertad y la propiedad. En Rousseau, pues tenemos el tema de la soberanía popular. Y bueno, y así cada uno de ellos. O sea, me parece que se podría afirmar esto. Creo que contingentemente los contractualistas modernos eran naturalistas, pero no creo que exista una conexión necesaria entre las tesis contractualistas y el naturalismo. Porque, por ejemplo, Rawls también tiene, el primer Rawls al menos, da un papel muy importante a la idea contractualista, pero no es naturalista. No obstante, tenés razón en lo que señalas. Digamos, todos los contractualistas modernos son naturalistas. Y también tenés razón en llamar la atención de que el naturalismo moderno, el contenido de los derechos del naturalismo moderno, y en especial el de Locke, influye enormemente en el contenido de los derechos constitucionales fundamentales reconocidos o cada vez más ampliados durante la tardía modernidad. Y también algo un poco más sutil, influye en la concepción sobre lo que es un derecho fundamental. Gargarella insiste habitualmente en que Locke no legó, dice Gargarella, la concepción de los derechos fundamentales como planetas, como derechos planetas. Y con esto lo que quiere decir es que así como el conocimiento de los planetas solo requiere que veamos bien, o de ser el caso que utilicemos un telescopio, la adjudicación de los derechos fundamentales solo requiere un esfuerzo intelectual importante, quizás especialistas nada más. Gargarella, por supuesto, se opone a esa concepción de los derechos como algo predefinido, preestablecido. José Francisco, ¿quieres decir algo? Y no sé si David quiere decir algo también, pero primero José Francisco. Hola, sí, es que, bueno, yo estaba haciendo como investigaciones, ¿verdad?, con respecto a la democracia, y me encontré a un tipo que se llama Joseph de Maistre,
que se oponía, digamos, a la cuestión de del contractualismo. No sé si ustedes sabrán algo de él al respecto, que viene el tema, tal vez. Y muy poco, sí. Es uno de los nombres del movimiento reaccionario contrarrevolucionario francés, digamos. O sea, es un contrarrevolucionario francés, un pensador conservador que critica no solo las ideas contractualistas, sino en general todo el movimiento ilustrado, hasta donde entiendo. Hasta donde entiendo. Si alguno sabe algo más, pues adelante. Es un personaje curioso. Roller lo cita en algún lugar, no sé, ahora no se me ocurre en dónde, pero una vez lo escuché a Roller una vez haciendo una conferencia sobre este personaje y es básicamente lo que sé de él. David, ¿querías comentar algo? Bueno, gracias. Buenas noches. No, hombre, vengo, me disculpo, vengo entrando apenas, entonces tal vez fue eso que se interpretó como eso. Por favor, seguí, hombre, disculpa la interrupción. No, por favor. ¿Hay alguna otra cosa que quieran comentar? ¿No? Bueno, dicho esto, entonces continuemos con nuestra página 25. Antes de seguir adelante, convendría aclarar que el iusnaturalismo se refiere a la idea de ius o derecho en el sentido más amplio de la expresión, es decir, teniendo en cuenta no solo el derecho en sentido objetivo como un conjunto de leyes o disposiciones, de ahí la expresión ley natural, sino también el derecho en sentido subjetivo como una serie de facultades o libertades de los individuos, que quizás sea más cómodo denominar derecho natural. Tal vez una manera bastante accesible de distinguir cuándo estamos hablando de derecho objetivo y cuándo de derecho subjetivo sea tener en cuenta que, mientras que el derecho objetivo suele mencionarse fundamentalmente en singular, y por eso decimos, por ejemplo, que el derecho a tal o cual cosa, el derecho subjetivo suele aparecer en plural, y por eso, por eso se habla, por ejemplo, de derechos humanos en vez de derecho humano. Además, podemos hablar del iusnaturalismo en un tercer sentido, entendido como una disciplina o tradición del pensamiento que hace referencia a los autores que explican y o defienden precisamente la existencia de leyes y o derechos naturales. Esta imagen del iusnaturalismo lo ha convertido en un blanco fácil para muchas objeciones. En primer lugar, en relación con la idea de derecho natural, dado que, según el iusnaturalismo, una disposición jurídica que se apartara de la moral debería ser dejaría de ser jurídica, habría que concluir que, en sentido estricto, el derecho no ha existido jamás, o solo en muy raras excepciones en que sus disposiciones han coincidido con los dictados de la moral. Por ejemplo, la esclavitud ha sido una institución legal durante siglos, sino la institución legal por excelencia, a pesar de que se trata de una institución claramente inmoral. Por otro lado, si la sola moralidad convierte nuestras creencias en jurídicas y o la inmoralidad hace que ellas mismas sean legalmente inválidas, entonces, por ejemplo, para los partidarios del derecho al aborto, se trataría de un derecho de la mujer con independencia de lo que diga el derecho positivo. En tal caso, no tendría mayor sentido reclamar su despenalización. Supongamos ahora el caso inverso de un país donde el aborto estuviera permitido, lo cual provocaría el rechazo de quienes lo consideran una conducta próxima al homicidio. Según un antiabortista fiel al iusnaturalismo estándar, el aborto sería un delito aunque no estuviera prohibido por el Código Penal. Cicerón dice algo muy parecido en relación con la
con el relato fundacional de del republicanismo clásico, al sostener que si reinando Lucio Tarquino no había ley alguna escrita sobre la violación stupris, no por eso Sexto Tarquinio ha dejado de quebrantar la ley eterna violando a Lucrecia, porque existía una razón jurídica para actuar, que no empezó a ser ley precisamente cuando fue escrita, sino que lo era desde su origen. Su origen es el mismo que el de la mente divina, por lo cual la ley verdadera y principal, capaz de mandar y de prohibir, es la recta razón del supremo Júpiter. Alejandro, Sí, adelante. muy rápido, lo prometo. Con respecto a con este tema de constitucionalismo y los contenidos, siempre me encanta recordar la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que dijo que la esclavitud era constitucional. La de Dred Scott versus Sandford. No sé si la conoces, si la conocen. Es una joya esa sentencia, a mí me encanta. Porque justamente les encanta dar de Marbury versus Madison como el gran antecedente y se les olvida que ha sido constitucional, porque es lo que se dice en esa sentencia, lo que recuerdo, que la esclavitud era como un derivante o como un derecho, digamos, relativo a la propiedad. Bueno, digamos, no está de más decir que fue una de las razones que se quedó después en la guerra civil. Entonces eso, entonces muchas veces, por ejemplo, mis alumnos les molesta lo del tema de la aporía de la cosa juzgada, sobre todo como la explica Guibur, que me parece fascinante, ¿no? Y entonces yo les digo, dicen, no, ¿cómo es posible que una corte constitucional pueda decir alguna cosa de estas? Y entonces me dicen, no, bueno, ahí tienen por ejemplo el caso de Scott versus Sandford, donde claramente la Corte Constitucional dice una cosa que la moral no podría aceptar, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Claro, pero, o sea, digamos, hasta donde entiendo, los propios constitucionalistas estadounidenses reconocen que estos son derechos naturales, el derecho de propiedad. Así es. La Constitución meramente los menciona, sería casi que, eso por cierto suena a los constitucionalistas contemporáneos, pero la Constitución más que todo los reconoce. Luego, en un periodo posterior, entendemos a creer y desarrollar la concepción de que no, o sea, por ejemplo, Kelsen, obviamente, los derechos fundamentales son constituidos en la Constitución, empiezan a existir en la Constitución, pero no existen previamente. No tiene sentido decir que algo existe previamente, que existe jurídicamente antes de que sea aprobado que sea promulgado por una autoridad constituida, obviamente. Sí, José, adelante, por favor. Una pregunta, es que una vez estaba leyendo algo sobre Lysander Spurner, que es un estadounidense que se puso también bueno, hizo una crítica a la Constitución y también a la esclavitud. No sé si saben algo al respecto sobre ese tema. No sabría decirte, José, en este caso. Bueno, gracias. Me gustó. Bueno. David, adelante, por favor. Tenés que desbloquear tu micrófono. Ya. Sí. No, algo interesante que es compatible con lo que señalabas de la idea de Rosler es el hecho de que, por lo general, lo que se suele entender por derecho natural, bueno, es independiente, ¿verdad? Como conjunto incluso normativo, ¿verdad? De lo que jurídicamente podamos entender. Lo interesante es que, por lo general, variopintos autores clásicos me refiero incluso desde la Grecia clásica,
desde los ilustrados, ¿verdad? Grandes nombres como Aristóteles, Platón, Cicerón, Kant, etcétera, muchas veces hacían críticas, ¿verdad? A la norma jurídica en un fundamento a la ley natural, que por alguna razón interesante se suele haber una suerte de relación, incluso lógica, incluso temporal, y se dice que es anterior, ¿verdad? Eso por un lado. Lo vacilón, si se quiere ver en lo interesante, pues, es que en realidad este conjunto normativo y no lo digo peyorativamente necesariamente, es pensado por una determinada persona de lo que estima que debería ser este conjunto de normas, compatible con alguna ideología, con algún sistema de pensamiento, ¿verdad? Y obviamente yo creo que parte de la demagogia teórica que pueda haber es que se suele insistir en que esto es más, por ejemplo, legítimo, es moralmente mejor, etc. Para muestra un botón, el clásico ejemplo que se está dando con el tema de la esclavitud, ¿verdad? No podemos olvidar nunca, ¿verdad?, la justificación que hacen los grandes como Aristóteles, como Platón, que como paréntesis, dicho sea de paso, me parece que se suelen a veces hasta justificar por su momento histórico. Observación justificante que me parece desatinada por el simple hecho de que habían otros pensadores contemporáneos a ellos, ¿verdad?, que discrepaban no solo racional, sino que además militaban políticamente en contra de ello, ¿verdad? Pero el punto es eso, digamos, nada más resaltar el hecho de que lo que se puede etiquetar, ¿verdad?, por razón natural, ley natural, ius naturalis, en realidad es una mera etiqueta, ¿verdad?, que le ponen a temas atinentes a temas normativos que al igual que todo, puede ser criticable o no. Sí. Y eventualmente, ahí insisto en el efecto retórico que hay, que es mejor, ¿verdad? La Biblia es la ley natural y es mejor. Sí. Y tienen contenido, ¿verdad?, que independientemente de que religiosamente estemos de acuerdo o no, que igual es sumamente discutible. Para nada más, y ahí dejo el comentario, por ejemplo, el cristianismo dentro de sus preceptos ponen en rol, por ejemplo, a las mujeres, que contemporáneamente diríamos que no solo son ahistóricos, sino que además son negativos, ¿verdad? Entonces, cierro el comentario. Bien, bien. Sí, complemento un poco tu comentario o para aportar a tu comentario. Primero, recuerdo que Kelsen justamente llama mucho la atención de que su esfuerzo no es, ¿verdad?, por negar espacio a la discusión política sobre el derecho. Su esfuerzo es para que se deje de presentar la discusión política como una forma distinta de derecho previo al derecho realmente existente, al derecho aprobado por las autoridades competentes, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, Kelsen intenta brindarle, para poner un ejemplo, Kelsen intenta brindarle un espacio a la política que no sea primero amputado mediante los discursos de ley natural y segundo también que no nos engañen o que no se presenten de forma engañosa también bajo la etiqueta de ley natural. O sea, en otras palabras, también los contenidos recomendados por los grandes teóricos naturalistas son política y deberían discutirse como tal. Obviamente, segundo parte de mi comentario, la mayor parte de los naturalistas no estaría de acuerdo con esto, ¿verdad? O sea, la mayor parte de los naturalistas diría justamente que esto no es política estándar. Esto y para ello reconstruyen distintas formas de sustentar que la normatividad que
que cae bajo el mote de su derecho natural es distinta en algún respecto importante. Para Locke, ahora que lo comentábamos, los derechos naturales son definidos por la ley natural, que es establecida directamente por Dios, ¿verdad? Como ente libre. De hecho, este era un punto importante para Locke, me parece. Hay toda una discusión teológica en el periodo de si Dios era libre o no, en la atención a si podía crear las leyes naturales, las leyes de la naturaleza o no. Y la posición de Locke es que sí, y es importante porque eso le da libertad, o sea, Dios es libre de crear las leyes naturales que rigen a los humanos y les otorgan esos derechos, ¿verdad? Bueno, en fin, como un ejemplo, eso es meramente un ejemplo. Alejandro. Sí, y que también en esa misma línea de que a los naturalistas no les gustaría nada, también los actuales no positivistas y neoconstitucionalistas estarían completamente en desacuerdo. Claro, en ese respecto podemos llamar la atención de, obviamente, las semejanzas, espero que que tendrían que resultar evidentes, de posiciones como las de Atienza. Correcto, Atienza es el mejor ejemplo. Claro, es el mejor ejemplo, quien cree que hay un contenido moral mínimo, indebatible, y dice, obviamente tiene un artículo donde dice que el naturalismo ya no hay ni que discutir de eso, y que él no es naturalista, pero los parecidos son demasiado evidentes, ¿verdad? Y que hay cosas que la política no debe discutir. Sí, Jairo, adelante, por favor. No Jairo, tenés que desconectar. Estaba buscando el micrófono. Bien. No, en el ejemplo que ponía Sebastián, entonces, no sé si poniendo cada una de las posiciones, valga la redundancia, en sus extremos. Pero en el caso, por ejemplo, de la esclavitud, suponiendo que no tenga como consecuencia poner en peligro la vida del esclavo, habría como un punto de equilibrio donde en caso de que haya una norma, una ley que permita la esclavitud, digamos, es como es un punto de equilibrio entre las posiciones en que esa cosa no debería cambiar, porque el naturalista decía, sí, privilegiamos la libertad, la propiedad y la vida. Y el otro podría decir, sí, hay una norma que permite la esclavitud. Pareciera que ahí la cosa no debería cambiar. Bueno, Jairo, o sea, un positivista en contra de la norma de la esclavitud podría, me parece, tomar dos estrategias. En primer lugar, podría señalar que es políticamente injustificable, ¿verdad?, la norma de la esclavitud, e intentar agenciar para cambiarla, para que esa norma cambie, la norma jurídica. O sea, reconociendo que esa es la norma jurídica, intenta que cambie mediante los mecanismos que tenga a su disposición, que pueden ser más o menos, dependiendo de si la sociedad es más o menos democrática. O segunda posición, que sería la que Rosler nos adelantará, podría incumplir la norma jurídica, ¿verdad? Podría desobedecer la norma jurídica. Pero lo que diría Rosler en este caso es, por lo menos, no nos diga que estamos cumpliendo, no nos haga creer que estamos cumpliendo una norma jurídica cuando lo que estamos haciendo es desobedeciendo la norma jurídica. Esas serían las estrategias a disposición para la acción de un positivista jurídico conceptual, me parece. Esas serían las opciones para accionar, o los caminos para accionar. Bueno, también, por supuesto,
podría tomar el texto e intentar ver si logra interpretar, pero bueno, eso es otro tema. Bien, ¿algún otro comentario? Tenés todavía tu opción de mano levantada, Jairo. Esto puede deberse a que te olvidaste o ya, listo, listo. Muy bien, muy bien. Creo que podemos leer un poco más. Sí, todavía tengo. Pero yo me perdí. En segundo lugar. En segundo lugar, el naturalismo estándar tampoco sale bien parado cuando nos detenemos en el derecho natural, es decir, en el papel que juega la naturaleza en el derecho o en nuestras razones para actuar en general. Hablar de un derecho natural sugiere que podemos inferir qué debemos hacer a partir de la naturaleza, como si fuera posible inferir una razón para actuar inmediatamente a partir de un hecho. Por ejemplo, en la primera escena del segundo acto de Così fan tutte de Mozart, por supuesto, Despina le pregunta a Fiordiligi, ¿usted es una mujer o no? Con la intención de indicarle que debe comportarse como una mujer. Es decir que, si bien es un hecho que Fiordiligi es una mujer, esto no implica necesariamente que deba comportarse como tal, con independencia de qué significa exactamente esa frase. Por otro lado, también es un hecho que, al menos hasta ahora, las mujeres son las únicas que pueden concebir, pero esto no permite concluir inmediatamente que tener hijos sea bueno para las mujeres, y mucho menos que cuanto más hijos tengan, mejor será para ellas. Además, si algo fuera realmente natural y bueno, no habría razones para recomendarlo. Después de todo, la lluvia puede ser natural y buena a la vez, por ejemplo, para el campo, pero nadie la recomienda precisamente porque no se puede evitar ni provocar. Esta es justamente la crítica que Nietzsche le formula a los estoicos. ¿Queréis vivir según la naturaleza? ¿Según la naturaleza? Oh nobles estoicos, qué embuste de palabras. ¿Cómo podrías no vivir así? ¿Para qué convertir en un principio aquello que vosotros mismos sois y tenéis que ser? El punto es que lo que la jerga filosófica suele denominar dirección de ajuste es completamente diferente en el derecho de lo que sucede en la naturaleza. Mientras que en el derecho es el mundo el que debe ajustarse a las normas, en el caso de la naturaleza son las normas las que deben ajustarse al mundo. Por ejemplo, que la gente cometa delitos es bueno para los negocios del derecho penal, ya que semejante desfase es su razón de ser. Si nadie cometiera delitos, el derecho penal se quedaría sin trabajo. En cambio, es suficiente que una piedra no caiga una sola vez, toda vez que hubiéramos removido los obstáculos correspondientes para que la ley de gravedad sea la que quede sin trabajo. En realidad no puedo omitir aquí hacer un comentario en contra de esta forma de entender de Rosler el asunto, que no es la primera vez que la escucho de parte de filósofos del derecho. Las leyes de la naturaleza, en sentido descriptivo, no son normas, ¿verdad? En ningún sentido relevante. Es cierto que ha habido filósofos antiguos y modernos que más o menos confundieron ambas cuestiones, pero la concepción, o sea, la filosofía sobre las leyes de la naturaleza, pero las leyes de la naturaleza que siempre han sido enunciadas no son normas ni nunca lo han sido. Son enunciados descriptivos de regularidades, no normas. Cuando un hecho particular sucede distinto a lo que una ley describe, la ley no se ve violada propiamente o transgredida o incumplida, aunque a veces utilizamos esta expresión. Se ve, lo que sucede es que es falsa o se ve falsada en términos popperianos. Pero se entiende lo que quiere decir Rosler, al fin y al cabo. En efecto, sí, se entiende lo que quiere decir. Pone en la nota al pie un ejemplo un caso muy curioso, bueno, dos casos muy curiosos, pero el más curioso es el de
de Charles Chaplin, dice: Charles Chaplin participó de un concurso de hombres parecidos a Charles Chaplin y terminó en 20º punto. Ese sería un puesto, sí. Sería una excepción, dice él. Un caso muy curioso. Bien. Hay que destacar que la tesis A, que habíamos descrito más arriba, según la cual existen ciertos principios morales que toda persona razonable debe aceptar, es el menor de los problemas que tiene la concepción usual del naturalismo. En realidad, el racionalismo moral que suele acompañar al naturalismo, en lugar de ser un flanco débil, representa uno de sus puntos fuertes, en contra de lo que creen, me parece, muchas personas. Por ejemplo, en Costa Rica me parece que la cátedra, según yo recuerdo cuando daba el curso de filosofía, normalmente este era el punto que se consideraba muy débil, por dado que somos muy relativistas hoy en día. En efecto, no tiene mayor sentido formular una crítica si quien la hace no cuenta con argumentos suficientes para defender su propia posición. De hecho, si deseamos poner en duda el naturalismo porque desconfiamos de la existencia de principios morales universales, debemos contar con razones morales que nos permitan defender nuestro escepticismo. No nos parece bien que alguien quiera imponernos valores morales con los que no estamos de acuerdo, debido a lo cual en el fondo nuestro propio escepticismo resulta ser bastante moral. Y si el relativista tuviera razón en que no existen las respuestas correctas acerca de cómo actuar, tampoco sería de mucha ayuda, ya que a menos que estuviéramos dispuestos a tirar una moneda o a estipular que el poder equivale a la razón y guiarnos simplemente por el diario del lunes, tendríamos que tomar una decisión basada en razones de todos modos. Por lo tanto, incluso quienes no son naturalistas pueden estar de acuerdo con A, que en el fondo equivale a creer que existe el razonamiento moral. La gran cuestión que plantea el naturalismo, al menos su interpretación habitual, es la de sostener que B, existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral, de tal forma que cualquier desaveniencia entre el derecho y la moral afecta a la normatividad del primero debido a que no cumple con la segunda. ¿Tienen algún comentario de lo que se acaba de discutir? Me parece un tema polémico, más o menos, el del razonamiento moral. Evidentemente no lo estamos estudiando en este punto, en este contexto, pero es polémico y viene bien investigarlo. Homo scholasticus oxoniensis. Es hora de recordar que esta imagen usual que solemos tener del naturalismo se la debemos fundamentalmente a sus adversarios. En efecto, no todos los naturalistas entienden el concepto en este sentido, al menos si nos guiamos por el pensamiento de John Finis, que, como ya dijimos, es el principal o el filósofo naturalista vivo más importante, más famoso, y un naturalista neotomista, católico. Hay quien podría decir, por ejemplo, García Amado. En mi opinión, muy kantiano para ser tomista. Se lo dije a Quintana y a Vigo y estaban de acuerdo. Bueno, imagínate, todavía entonces para los filósofos y los naturalistas argentinos, Quintana y Vigo, no es suficiente tomista. No, para Quintana, a Vigo le da un poco lo mismo, ¿no? Digo, con tal de vender un poco de libro está bueno, pero Quintana sí me acuerdo que me dijo, sí es cierto, y a mí de hecho me dice, Fini, no me gusta. No, bueno, no dijo que no le gustaba, dijo que no era de los que le gustaba, no era de su, no estaba, digamos, en su, como decimos en Honduras, así en su mesa de dormir. Bien, bien. Cosa que sí está en los tomistas más nuevos, como Bautista Echeverri o estos otros. Cierto, cierto. Eso está bien. Igual iba a comentar que Finis es un naturalista que se dice a sí mismo y un naturalista.
lo que en la discusión académica de filosofía del derecho internacional me parece un poco menos usual. Es cierto que filósofos como García Amado o como Ricardo Guibur consideran que los naturalistas son muchos más de los que se llaman a sí mismos naturalistas. Por ejemplo, Alexis es un naturalista para Guibur, pero Alexis no se considera un naturalista a sí mismo. Es que, mira, yo lo que sostengo mi hipótesis con respecto a ese tema, sobre todo con los españoles, porque este es un tema que me ha preocupado particularmente, es que hay un tema de una carga emotiva negativa, sobre todo para los españoles que vivieron la época de Franco, porque ellos relacionan mucho el naturalismo con una forma de tomismo bien retrógrado, por cierto, que digamos, pululó en la época de Franco, ¿no? Pero vamos a lo mismo, si uno agarra como Rosler fundamenta al inicio, que fue el inicio de la lectura, ¿cuáles son las tesis que en rigor tiene que asumir un naturalista? Bueno, uno ve que esas tesis las asumen, con su matiz, querás, con su lenguaje, querás, pero el efecto es el mismo. Alexis, entonces, por eso yo, ¿cómo decís? Alexis, por ejemplo, ¿querés decir que asume? Sí, todos, creo que todos lo hacen. Claro, lo que pasa es que lo que discuten es de dónde nos estamos sacando ese derecho natural. Y ahí sí, las escuelas naturalistas no todas están de acuerdo. Por ejemplo, pusiste hace poco hablaste de Locke, los tomistas tienen su propia fuente, y los actuales tienen su fuente. Pero lo que yo siempre he creído en ese punto, y no he encontrado un razonamiento que me haga pensar de otra manera, pero que las escuelas de derecho natural siempre han sido en este sentido, en cuanto a la fuente y en cuanto al estándar de justicia, siempre han sido variopintas, siempre han sido diversas. Pero lo que importa es ese núcleo que a mí me parece que Rosler apunta al inicio. Yo estoy completamente de acuerdo con él en ese sentido. Bueno, ¿y qué piensan el resto? ¿Qué piensa Federico, que estudió de cerca la escuela de Alexis? Laura también ha estudiado el naturalismo propiamente. No sé si quieren comentar alguna cosa sobre estos puntos. Sí, yo creo que en el caso de Alexis es que no, es una interpretación osada la que voy a hacer, pero también la palabra naturalismo tiene connotaciones hacia el pasado que en Alemania no son aceptables, sobre todo relacionadas con el nazismo. Él básicamente está identificando el naturalismo y quiere distinguirlo. La diferencia, digamos, lo podemos llamar naturalista. A mí me parece indiferente llamarlo naturalista o no positivista, como él se dice, porque en definitiva el debate relevante es entre los que sostienen la tesis de la conexión y los que sostienen la tesis de la separación. Tanto para los que lo quieren llamar naturalista como los que no se quieren llamar, me parece un poco irrelevante la cuestión de las etiquetas. Pero al margen de eso, la diferencia estaría dada en el caso de Alexis, primero en lo que mencionaba el compañero Sebastián, en la fuente, porque él tiene una concepción constructivista de los valores morales, que lo alejaría, por ejemplo, de posiciones tomistas. Pero en segundo lugar, me parece que lo más relevante es en lo que cuando él toma la famosa tesis de Radbruch. Es decir, lo que Alexis no acepta es que toda ley que sea injusta deja necesariamente de ser derecho. Eso le parece una tesis absurda. Y lo que él cree es que en la mayoría de los casos, leyes que incluso son injustas, seguimos llamándola derechos, y solamente en algunos casos excepcionales decimos que pierde validez. Correcto. Por eso decía lo del tema del estándar. O sea, ese sería el punto del estándar. O sea, ¿qué tan injusta tiene que ser la norma para que hoy día ya deja de ser derecho? Sí, y otro tema que es de la fuente. Que en el tomismo, dicho sea de paso, me parece a mí importante hacer esta aclaración. La fuente, me parece curioso, porque Dios es la fuente, pero de manera sería mediata.
porque el derecho está en la naturaleza, el derecho natural está en la naturaleza de las cosas, no viene de Dios directamente como muchas veces se bastardea, ¿sí? En ese sentido, por eso, para Santo Tomás, por ejemplo, en Suma de Gentiles, no hace falta creer porque se supone que con la razón podríamos descubrir o conocer esos contenidos objetivos del derecho natural. Ahora, como muy bien comenta el compañero Federico, estos nuevos naturalistas o no positivistas asumen ese mismo punto de partida, lo que cambia es la fuente, que son construcciones. ¿Sí? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en ese punto. En el caso de Alexis, me parece que sobre todo lo que sería la tesis B en Rosler, ¿no? Que por un lado la sostiene porque habría algunas leyes que son extremadamente injustas que no son derecho. Digamos, ahí acepta la tesis B. La diferencia es de grado, es que la aceptan solamente en algunos casos excepcionales, y habría un naturalismo, no sé cuál es, que diría que siempre cualquier ley injusta no es derecho. Esa sería la diferencia, pero es una diferencia de grado, no es una diferencia... No sé si se justifica ponerle otro nombre. Sí, Gibur apoyado en Alexis dice que, digo porque menciona ahorita, apoyado en Alexis en Saber Derecho dice que hay un positivismo excluyente, un no positivismo excluyente le llama, son el cual este no positivismo excluyente, toda norma que sea algo injusta deja de ser derecho. Dice que es una tesis muy rara que solo hay como 2 personas en Oxford, no sé dónde, que la sostienen. Dice Gibur en Saber Derecho. David, te doy la... Mantengamos un poco. No, todo bien. Vamos a ver, yo creo que siempre cuando uno discute sobre ius positivismo, ius naturalismo, es un problema, son temas pantanosos. ¿Por qué? Porque en el fondo dan en temas álgidos, ¿verdad?, de lo que las personas creen. Y por eso, digamos, hablemos de académicos, de intelectuales, de personas que se han dedicado desde hace centurias a estos temas. Y en el fondo viene un poco, a mi modo de ver, de hecho pienso en el texto de Bobbio, ¿verdad?, a propósito de la discusión del positivismo, donde hace una enorme cantidad de clasificaciones, me parecen muy valiosas, ¿verdad?, donde me parece que dentro de los pocos autores, o de los tantos autores, da en puntos álgidos en el sentido de señalar tópicos problemáticos que tienen que ver con estas discusiones, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el tema ontológico, tiene que ver con temas nociológicos, epistémicos, de dónde creemos desde esos diferentes aristas, de dónde emana el fundamento de legitimidad de, por ejemplo, las normas, ¿verdad? El más clásico, Dios, por ejemplo. Dicho sea de paso, yo discreparía, por ejemplo, que un tomista, aun y cuando eventualmente pueda señalar que el raciocinio puede dar escrutinio a las normas, no podría dejar de no ver a Dios en el fondo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento primero y último, ¿verdad? Pero bueno, es una exquisitez eventualmente que me parece aledaño a los temas de fondo. Como buen escolástico, dicho sea de paso, que era Tomás de Aquino. El punto, en todo caso, me parece que la discusión de donde nos rasgamos las vestiduras, ¿verdad?, los que son parte de uno o de otro, tiene que ver justamente cuando creemos que una norma es justa y debería mantenerse en el tiempo, y cuando eventualmente podríamos tener disidencia sobre ello, ¿verdad? En ese sentido, como he señalado, que es parte de las conclusiones que insiste don Bobbio, don Norberto, es el hecho de que en realidad, digamos, las clasificaciones y cosas son exquisiteces académicas y todo, pero en el fondo, sin importar la etiqueta que le demos, lo importante es discutir los temas, ¿verdad? Si yo creo, por ejemplo, que a propósito, por ejemplo, es interesante, a ver, estoy pensando varias cosas en el momento. Es interesante, por ejemplo, el contexto del nazismo, porque yo creo que la imagen popular más generalizada, lejos de ver
mucho de su contexto como Dios naturalista, más bien lo veían como positivistas. O sea, a Kelsen, por ejemplo, se le suele tildar en los pasillos de las facultades de Derecho como una suerte de nazista por ser positivista. Y hay en un imaginario, me parece a mí, que no ha profundizado mucho en los temas, equívoco en ese sentido, ¿verdad? Nuremberg creo que fue, explotó justamente, digamos, esta mala idea de que el positivismo simplemente buscaba justificar una norma porque se imponía con poder, ¿verdad? Con una diada muy perversa, ¿verdad? Naciendo de un naturalismo que llegó con una suerte de estandarte de justicia y a decir, no, miren, es que además de la ley, hay otras leyes naturales que nos dicen que eso está mal, entonces tenemos que rebelarnos y además hay que juzgar a esta gente. Lo digo muy mal, pero no sé si me logro dar a entender en el punto en que todos estos temas, digamos, que en el fondo desencadenan, me parece a mí, en dos puntos nostálgicos. El fundamento, que puede decirnos que una ley es etiquetas importantes, justa, que debe mantenerse, porque su fundamento es indiscutible, y cuándo podemos decidir de ello, ¿verdad? Lo cierto del caso es que normalmente, y ahí termino el comentario, independientemente si nos vemos naturalistas o no, hay un conjunto de conceptos que no son derecho, ¿verdad? Que no son derecho, y las clasificaciones normales nos dicen cuándo una ley es válida, etcétera, ¿verdad? Y estas cosas, digamos, son exquisitas porque justamente dan esos temas álgidos, y ahí termino el comentario. Claro, ahora, bueno, primero no puedo no mencionar lo de Kelsen, digamos, y los positivistas en general. Eso es, hasta donde entiendo, una leyenda latín muy extendida en el mundo hispano. Puede que haya alguna responsabilidad de los germanos, ¿verdad? Pero ante todo no me parece que el propio nazismo creyera que el positivismo, que los autores positivistas eran sus aliados, como estuvimos comentando hace un rato. En segundo lugar, perdón, Alejandro, que te interrumpa. También creo yo la leyenda de Radbruch, por su cuestión vivencial, influyó mucho en ello, ¿verdad? No es de gratis que eventualmente en academia clasifiquemos que a un primer Radbruch, uno segundo. Y sus ideas variaron mucho, ¿verdad? Jugando, digamos, en todo el espectro positivista y naturalista, ligado a las malas vivencias terribles que vivió. Nada más comentarios al margen, ¿verdad? Creo que también cosas que justificaron que, por ejemplo, en Radbruch se utilice, por ejemplo, para maltratar teórica y moralmente a un, por ejemplo, Kelsen. Por ejemplo, con Schmitt, no es discutible, ¿verdad? Todos lo vemos, y él lo decía, ¿verdad? Era un nazi, listo, todo bien, ¿verdad? Tres grandes autores, por ejemplo, del contexto, grandes jurídicos, ¿verdad? Grandes intelectuales del tema. Pero bueno, termino el comentario ahí para no interrumpirte. Dale, hombre. Adelante, sí. Sí, creo que ha habido una reinterpretación de parte de los latinos, pero también un poco del mundo germano sobre la historia y la relación que existió entre el nazismo y los filósofos positivistas, ¿verdad? Primero me parece que Radbruch, el llamado segundo Radbruch, cuando dijo que el positivismo tenía algo que ver, pues sencillamente desbarró total y absolutamente, ¿verdad? Pero también hay una reinterpretación de Alexi y de los alexianos sobre este punto, ¿verdad? Bueno, nuevamente, como frecuentemente acudo
llamo la atención de que si Federico tiene una posición en contra, yo le voy a creer, digamos, sobre lo que digo en este punto, pero mi impresión es que ha habido una reinterpretación de parte de Alexi, y como él mismo llamaba la atención, pues Alexi se podrá llamar no positivista, pero en el núcleo de sus ideas, específicamente en el punto clave que llamaba Federico la atención de la tesis de la separación, filósofo Alexi y los filósofos que le siguen niegan o aceptan la tesis de la conexión, lo que es lo mismo que decir que niegan la tesis de la separación, y por ende son de índole, su posición puede llamarse como quiera llamarse, pero de un naturalista, ¿verdad? Por ahí eso pienso. Sebastián, hace un rato tenías la mano levantada, no sé si querías todavía comentar. No sé si Federico. No, es que mira, quería decirte que a propósito de todo este tema de naturalismo y de lo que realmente sostienen en el fondo todos estos intelectuales, y ligándolo con Atienza, que Atienza es otro que realmente hace toda una lucha por desconectarse de todo tipo de naturalismo, ¿verdad? Yo creo que en el fondo, pues como hemos venido diciendo, como dije al inicio, también mencionó Federico, hay un tema que me parece a mí que al final es un tema de marketing, ¿no? Porque ese contenido emotivo es muy difícil de conectarlo. Federico mencionaba que en Alexi, pues bueno, tenía un cierta connotación en Alemania. A mí me parece que en España, pues como ya mencioné. Ahora, quería volver al tema del objetivismo mínimo que habla Atienza, porque a mí en lo personal, yo voy a decir algo un poco fuerte, y bueno, lo hago a mi propio riesgo. Sí me ha parecido una de las nociones más absurdas de la filosofía del derecho contemporáneo. Porque, y dicho sea de paso, Atienza nunca aclara con precisión qué es esto de objetivismo mínimo. Desde mi punto de vista, uno tiene que hablar de algo que es objetivo o no es objetivo, pero nunca queda claro cómo funciona esto del objetivismo mínimo. Y yo sé que él dice que el objetivismo mínimo quiere decir que es un objetivismo que es revisable, que surge de la discusión racional, siempre y cuando se respeten todas las categorías que reclama la argumentación jurídica. Y una vez que se termina ese ciclo argumentativo, entonces tenemos un conjunto de reglas y de principios que son objetivos, ¿sí? Y entonces a eso le llamo objetivismo mínimo. Entonces yo quería, bueno, a ver qué piensan ustedes sobre esa noción, porque me parece, lo que me parece curioso de esto es que Atienza es tan famoso, habla tanto de esto y nadie le ha criticado esta cuestión. Yo quería saber si es que ya es una obsesión mía o si en efecto había algo que comentar ahí. Bien, bien, bien. Bueno, Federico, vos también querías participar o mencionar algo. Sí, pero ya pasó el tema. Mejor nos detenemos en lo que planteaba Sebastián. Quizás alguien quería... Yo no sé nada de ese punto de la teoría de Atienza, así que no puedo decir nada. Sí, lo que yo sé del tema es lo que leímos leí en otro seminario, cuando vino a Atienza el año pasado, que leímos una de sus obras. Y yo no sé muchas personas que le respondan, no sé de personas que le respondan, y yo tampoco, y ante todo yo no entiendo en qué se basa. Yo no entiendo la tesis de Atienza propiamente, y recuerdo estar sentado creo que al lado de Hugo Zuleta o de Ezequiel Monti, y ellos diciéndome, no entiendo qué es lo que quiere decir Atienza en este punto. O sea, bueno, ya sí, si mi Zuleta le entiende, entonces no ando mal. O sea, uno entiende en sentido Sí, numérico, ¿verdad? Uno entiende, sí. pero cuando uno se pone a intentar reconstruir finamente tanto la tesis como los argumentos, es mucho menos viable determinarlo. Y para un poco redondear,
En este tema, en este punto sobre Atienza, como en el punto sobre Alexis, como en el punto sobre Finis, lo interesante no es meramente, bueno, a uno le puede gustar meramente discutir sobre sus ideas, pero también es interesante pensar en cómo estas ideas influyen, ¿verdad?, en prácticas efectivas de los juristas, en diseños institucionales más o menos amplios que terminan teniendo vigencia en nuestras sociedades, ¿verdad? Total, total. Sí, no es... O sea, uno puede, o sea, yo no quiero menospreciar la discusión meramente teórica porque no puedo estar más lejos de ello, pero también no puedo sino llamar la atención de que estas tesis terminan siendo muchas veces asumidas de forma más o menos depauperada en la propia práctica, y justo lo que está diciendo Rosler, en el caso de él se va contra Dworkin, él dice, nuestra práctica está llena de Dworkin, y algo que no lo dice directamente, yo digo eso cambia directamente nuestra realidad, ¿verdad? Bueno, Federico, adelante, por favor. ¿Qué pensás? Que hay algo en lo que me parece que Rosler plantea algo sensato. Me parece que la tesis más polémica es la B. Si uno tuviera que simplificar el extremo, el naturalismo, es la tesis B. Sí, yo estoy de creo acuerdo. que hay más desacuerdo sobre esa tesis que sobre la tesis A. Eso me parece que es un punto interesante. Claro, eso lo comentaba, sí. Yo también creo eso. Porque parece imprescindible aceptar algún tipo de razonamiento moral y de razones morales. No parece viable que podamos aceptar que no existen razones morales. Cuando extrañamente, a veces algunos filósofos escépticos, que todavía hay, pero cada vez hay menos, cuando piensan en las razones morales niegan que existan. Pero no parece que sea viable prácticamente para todas las personas que yo conozco, el operar, el accionar y el discutir sin apelar a algún tipo de razón moral, ¿verdad? Exacto. Sí, y bueno, supongo que también está pensando en paradojas del tipo que tuvo Kelsen al justificar por vía del escepticismo al principio de tolerancia. Claro. Que va por ese lado. Exacto. Y después una mínima acotación sobre Radbruch, que es un autor que no conozco en profundidad, pero que su obra, que entiendo que hasta el día de hoy se estudia en Alemania, es lo que se refiere al primer Radbruch, como teoría general del derecho, ¿no? Si uno tuviera que dar teoría general del derecho, tomaría algunos puntos de ahí, entiendo que ellos estudian, veía que los profesores andan con esos libros. Y después lo que se conoce como el segundo Radbruch en realidad es un escrito de 10 páginas que ni siquiera creo que tenía un propósito académico, sino que creo que era un artículo para un diario jurídico, para eso, no sé si conocen, en Argentina hay periódicos. Tipo la ley. Claro, como una especie de periódico. Y bueno, eso no sé, fue como una teoría de respaldo al juicio de Nuremberg, pero yo no sé si después, yo creo que Radbruch quedó por mucho tiempo en el olvido, o ese Radbruch, hasta que Alexis lo retoma. Me da la sensación, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me da la sensación, y hasta me da la sensación que la mayoría de los autores hasta esta discusión actual eran positivistas en la Alemania, de la Alemania de posguerra. Bien. Sí, yo no, la cuestión histórica propiamente no la sé, pero tengo una opinión sobre la obra de Radbruch en esa línea también. Yo no diría que el llamado segundo Radbruch, yo no diría que tenga un mayor contenido teórico, además de que creo que esté equivocado, pero me parece eso, y yo lo que tengo noticias es de ese escrito de 10 páginas, como más o menos ya muy mayor, dando apoyo a los juicios de Nuremberg. Y Alexis luego, como decía yo, hizo una reconstrucción en el cual la llenó de un montón de filosofía, que yo no sé si Radbruch
en realidad tenía tanto en su trasfondo. Sí, claro, hay que estudiar, hay que discutir con el Alexis de manera independiente. Bien, 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 bien. Alejandro, Sí, Sebastián. solo rapidito con respecto a lo que dijiste que mencionaste que tenías la impresión de que en Hispanoamérica era más que todo esta animadversión hacia Kelsen. Fíjate que me llamó la atención y todavía lo busqué y lo encontré. Manuel Atienza también habla de eso un poco y me imagino que mucha razón tenés en lo que decís, porque en la tesis doctoral, que por cierto se trata acerca de la filosofía argentina de 1984, él me comenta a un señor que se llama Oscar Viola, no sé si alguno de los argentinos aquí presentes lo conoce. Y mira, él escribió una obra que se llama Contra Kelsen. Entonces, este parrafito que voy a leer solo son 3 líneas rápido. Me imagino que ilustra muy bien el ambiente, tanto en ciertas líneas, en ciertas facultades argentinas, que por lo menos en Latinoamérica, una facultad argentina implica un golpe, por lo menos en otros lados, porque lo que se estudia en Argentina se exporta también en otras partes de Latinoamérica. Pero me imagino que también era un poco el ambiente en la España franquista. Y lo voy a leer. Son 3 líneas. Pero para esta altura de los hechos, ya Kelsen sí se perfila como el gran estafador intelectual, que en aras de intereses políticos inconfesables, pues no cabe otra explicación, pretende torcer lo escrito desde hace siglos, dándole la interpretación que solo conviene a sus aviesas intenciones. Bueno, ya con estas palabras, un maestro, un alumno de introducción al estudio del derecho, escuchando eso, no quiere saber más. Claro. Y luego encuentra ese libro, ¿verdad? Ese libro aburridísimo y no dice, nunca lo voy a leer porque no puede estar más aburrido, pero de seguro solo cosas malas. Sí, pero uno escucha cosas de este tipo a veces en los pasillos de la facultad. Y yo lo escuchaba, yo lo escuchaba en mis cursos, ¿verdad? Cuando decían de Kelsen. Y luego uno se encuentra y pues al margen de que sea divertido o no la forma en cómo él expone las cosas, uno no puede jamás opinar ni que era políticamente cargada su teoría del derecho específicamente, ni que su teoría política fuera algo así como autoritaria, que él era un teórico de la democracia, ¿verdad? En fin. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, más tiempo. Hemos llegado hasta la página 28 y vamos a comenzar a leer sobre John Finnis, que como les dije fue el profesor de Rosler. Si quieren pueden investigarlo. Finnis tiene una obra, su principal obra se llama Ley Natural y Derecho Natural. No es muy difícil de lectura, es complejo. Felizmente, Rosler me contó una vez que este libro también tiene la función de ser en alguna forma una introducción a la filosofía del derecho, o él pretende que también sirva un poco como una introducción. Entonces, siguiendo esa idea, además de querer argumentar en favor del positivismo, siguiendo esa idea, este primer capítulo lo dedica a una descripción del naturalismo de Finnis y algunas otras formas de naturalismo inglés, una descripción bastante amigable, bastante entendible, y creo que en ese sentido también va a resultar informativo para poder realizar discusiones posteriores. Recuerden que últimamente el núcleo de discusión del seminario es la autoridad del derecho y eventualmente eso debería tener claridad sobre esta propiedad y sobre el argumento de Rosler o de Ras posteriormente en relación con la autoridad del derecho, qué importancia teórica tiene en nuestro modelo del derecho la propiedad de autoridad de derecho, es algo central. Eso es algo central, me parece. Y dicho esto, como cierre, les agradezco que nos hayan acompañado a todos y todas y nos vemos la otra semana. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Alejandro. Chao.
Buenas noches Gracias. a todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Entonces, Buenas noches.